buenas a todos y bienvenidos una vez más a esta sección de Fundoro de la radio La Voz Joven, aquí de la Casa de la Juventud de la Orotava. Mi nombre es Jorge Bravo, me acompaña como siempre mi buen amigo Tomás Afonso de la parte técnica, que no está solo el día de hoy, se encuentra acompañado de Agapito de Cruz Franco como redactor, que ahí está levantando nuestra querida mano. Y el día de hoy, jueves 26 de enero de 2023, en nuestro sexto programa sobre la ciencia y los jóvenes en las ondas, nos encontramos con una persona muy querida que ya ha estado aquí una vez con nosotros, Antonio Hernández. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por reinvitarme. Por supuesto, aquí siempre estarás invitado, siempre estarán las puertas abiertas para cuando quieras venir. Estarás siempre acogido aquí en nuestra pequeña radio, en nuestra pequeña casita. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y el programa de hoy va a tratar sobre la panza de burro en el Valle de la Orotava. Va a ser un programa interesante. De hecho, incluso hablando sobre esto, hay una pregunta que nos soltaron en un programa anterior que tiene relación con este tema, de casualidad. Esa pregunta nos la soltó Miguel Hernández en el programa anterior, que si lo quieren escuchar, ya saben dónde tienen que acudir. Así que bueno, escuchemos, incluso ya que estamos, vamos a aprovechar. Tomás, por tu parte, parte técnica, enchúfanos la pregunta ahí para poder recordarla. Pues muchas gracias. Antes de terminar, tenemos que hacer la pregunta científica que queda para el próximo programa. Sí, bueno, pues lo que me han transmitido es que preguntara las razones por qué, por lo menos en los antiguos veranos, en agosto y todo este tipo de cosas, aquí no se podía disfrutar del sol ni de bromas. Esto ya pertenece un poco a la leyenda, porque ahora sí, es decir, ¿por qué se forma la famosa panza de burro? Entonces, esta es la pregunta que el próximo día, quien venga aquí, tratará de... Mientras tanto pueden leer ese libro que hay que se llama Panza de burro, que creo que es muy famoso. De Andrea Abreu. Yo no lo he leído, pero creo que sí que es un libro muy interesante. Sí, muy interesante. Yo lo he leído. Bueno, pues estupendo. Y lo puedes recomendar. Y lo recomiendo. Muy bien. Como muy bien indica el compañero Miguel, la panza de burro, el mar de nubes, pues es bastante fastidioso, sobre todo en determinada es clave, es importantísimo para la ecología de la isla, pero en determinadas edades es bastante fastidioso. Como persona nos fastidia a veces. Correcto. Porque cuando no tenemos condiciones para ir a la playa, está despejado, que es el día de hoy. Hace un sol espléndido, pero mucho frío. No hay ni tiempo ni temperatura para meterte en el agua. Y en verano, que tenemos tiempo y hace temperatura, pues estábamos 2-3 meses sin ver el sol, ¿no? Nos damos de bruces. Si queríamos sol, nos teníamos que ir a la vertiente sur de la isla. Efectivamente. Que es donde siempre estaba despejado. El por qué, algo todos habremos oído hablar de la respuesta, es en principio sencilla, es porque Canarias está bajo la influencia del régimen de los vientos alisios, ¿no? Todos hemos oído hablar de los vientos alisios. Y eso explica absolutamente todo de la ecología, prácticamente toda la ecología de las islas. Y por qué en la zona norte, en el Valle de la Orotava, que es todo norte, tenemos el mar de nubes y sin embargo en la vertiente sur no ocurre, ¿no? Efectivamente, tenemos todos los cielos despejados, que dices tú, ¿cómo pasas es pasar la montaña y está todo despejado? Correcto. En cambio, vuelves atrás a la montaña y está todo nublado otra vez. Correcto. Y eso influye, ya que no es, en el programa de hoy no vamos a tener tiempo, pero por eso explica, habremos visto todos, cuando vamos por el norte hacia el sur, por Erjo, en lo que es el puerto de montaña de Erjo, pasamos en el tanque un frío y humedad, la vegetación es la que es una condición frondosa, y de repente solo pasar el puerto de montaña, que son 90 metros, exacto, ya es un tiempo seco y una vegetación totalmente distinta, ¿no? Completamente. Correcto. Pues eso lo explica la influencia del régimen de los vientos alisios. Pero antes de empezar de meternos en el tema, perdón, hay dos conceptos que a ver si consigo explicarlo de forma sencilla, ¿no? Uno es que las masas de aire con distintas características físicas, temperatura, humedad, etcétera, se comportan como, digamos de alguna manera, en principio como masas independientes. Es decir, si nosotros cogemos un cubo de agua fría y un cubo de agua caliente y los mezclamos,
y rápidamente se nivelan las temperaturas y el agua tenemos está templada, una agua tibia. templada. Eso no ocurre así en en las grandes masas de aire, ¿no? Con lo cual contemplan, ¿no? Protegen como su individualidad. Exacto. Con lo cual lo que hacen es, pues una masa empuja a la otra, se van desplazando. Se pelean todo el rato. Se pelean todo el rato. Eso lo vemos en los mapas de los meteorólogos en televisión, en los telediarios, dice, la borrasca de tal va a desplazar al anticiclón. Y vienen lluvia, no vienen lluvia, eso es porque son masas de características distintas, ¿no? Exacto, no Eso se es una fusionan cosa, como el agua, sino correcto. tanto rato peleándose y chocando. Correcto, desplazándose, ¿no? En el régimen general de la atmósfera. Y otro concepto que es más intuitivo, no vamos a entrar en profundidades, pero de forma intuitiva podemos entenderlo, es que estas masas de altas presiones y de bajas presiones, de anticiclones y de borrascas, los vientos se generan siempre desde las altas presiones a las bajas presiones. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, pues nosotros estamos en una zona subtropical, en la parte tropical tenemos un cinturón de anticiclones y en el Ecuador, por debajo de nosotros, hay una zona de bajas presiones. Entonces los vientos siempre se van a generar de la zona del norte hacia el Ecuador, hacia el sur. ¿Vale? ¿Qué influencia tiene? Pues que nosotros estamos en el medio. Son un obstáculo. Entonces, esos vientos, que son los vientos alisios, van a chocar con nosotros o con casi todos nosotros, ¿no? Claro, chocan con nosotros porque estamos como en mitad del camino, estamos entorpeciendo a los vientos. Vale. Sí, correcto. Entonces, eso determina toda la climatología la climatología normal de las islas, ¿no? Después hay perturbaciones, que no sé si nos dará tiempo de entrar, la calima, el temporal del norte, el mal llamado temporal del sur. Bueno, sí podemos, pero lo normal es el régimen de los alisios, ¿vale? ¿Cómo funciona estos alisios? Nosotros hablamos de alisios en general, pero en realidad tenemos dos componentes. Hay dos, por decir de alguna forma, dos alisios. Un alisio del régimen normal de los vientos del oeste, un alisio superior que está por encima de los 1500 metros, que está soplando, y un alisio inferior que viene del norte-noroeste, ¿vale? Viene del noroeste, Vale. que viene en la superficie, ¿no? Esto es importante porque los dos en origen son vientos cálidos y secos, pero el inferior, al venir por el océano, ¿no? Viene por el océano, de aquí enfrente donde estamos nosotros, viene por el océano, lo que va haciendo es cargándose de humedad, ¿vale? Ese viento alisio inferior, o lo que es el alisio inferior, viene cargándose de humedad. Al chocar con nosotros, ¿qué ocurre? Que obligamos a ese viento a subir. Esa humedad atmosférica que está en el aire, sube. Todos sabemos que a medida que subimos en la atmósfera, la temperatura va descendiendo. Mucho más frío. Mucho más frío. ¿Qué ocurre cuando una masa de vapor de agua la enfriamos? Pues que sale la lluvia, por así decirlo. Correcto. Se pasa al estado líquido. Es lo que nos pasa en el cuarto de baño. Efectivamente. Llegamos y entra mami o papi y nos echaba la bronca porque aquí era una niebla perpetua. Si tocaban las paredes o en el espejo, veíamos que estaba todo chorreando de agua, ¿no? Efectivamente. Pues eso es lo que ocurre en la naturaleza. Y se va formando y ha llegado a un punto a partir de los 400 y pico metros, pues ya se va condensando y se va formando las nubes. ¿Por qué esas nubes? Dice, bueno, vale, pues que siga subiendo y que se pierdan. ¿Por qué no ocurre eso? Porque hay un techo. Y ese techo es el alisio superior. En los 1500 metros tenemos una masa seca y cálida y seca que al chocar con la masa cargada de humedad, dijimos que no se mezclan, sino se chocan. Correcto, están ahí, entonces ese es el techo. Ahí se mantiene y eso es lo que forma la nube, que es lo que es el mar de nubes. El mar de nubes nuestro, la conocí también panza de burro. La panza de burro, correcto. Eso, vale.
se entiende. Sí, se entiende bastante y es interesante, la verdad, cómo es que se forman por dos alisios. Claro, uno piensa en los vientos alisios. En general uno piensa en un solo viento, en un viento que viene del norte y nos tapa y nos fastidia. Correcto. Pero está interesante descubrir que hay dos vientos alisios. No es que sea uno solo, sino que Dos son dos componentes, capas. Exacto. correcto. Dos componentes, dos capas. Y es eso, es el tema de que choca la inferior y ahí, claro, la inferior choca con la superior y ahí es cuando ya se forma esa capa de esa panza de burro. Lo curioso es el por qué se forma, sobre todo, como comentaste antes, en verano, que es cuando tenemos el buen tiempo, tenemos ese tiempo maravilloso, un sol espléndido y el tiempo también de ir a la playa, pero cuando llegas al norte y vas a ir a la playa, está nublado. Y dices, ¿por qué está la panza de burro esta siempre en verano e invierno? Está despejado, un sol espléndido y no está la panza de burro. Es más estable y más persistente en verano que Mucho en más. invierno. La explicación es a ver si la explico de forma sencilla, ¿no? Nosotros estamos en el anticiclón de las Azores, ¿no? Estamos bajo la influencia del anticiclón de las Azores. ¿Qué pasa en invierno? En invierno el anticiclón no está tan en el Atlántico, tan en las Azores, está más cerca de nosotros, es decir, en la latitud sobre Madeira. Exacto. Con lo cual, el camino que recorre el viento hasta llegar a nosotros desde el anticiclón, recordemos que el viento va del anticiclón a la zona de bajas presiones. Pues el camino que recorre, por decirlo de forma sencilla, es más corto. ¿Vale? Exacto. En invierno, porque estamos más, nosotros no, el anticiclón de las Azores está más cerca de nosotros. Exacto. Entonces, como camina, recorre un tramo menor, sí, pues se carga menos la carga de humedad es también menor. Inferior, ¿vale? Hay más inestabilidad también atmosférica, con lo cual hay otros factores. En verano, ¿qué ocurre? Que ese anticiclón está más alejado de nosotros, está sobre las Azores, todo el Atlántico y el Atlántico Norte, ¿no? Lo que es las Azores, con lo cual el recorrido es mucho mayor, con lo cual se carga mucho más de humedad. Y la dinámica general de la atmósfera es mucho más estable, con lo cual habremos comprobado que siempre en verano este mar de nubes, siempre un viento, y en la zona vertiente sur, que Candelaria es un viento, puede estar 3 meses con viento constante, o sea, que es el alisio. Sí, claro. Es el motivo del por qué en verano, apeteciendo, no podemos ir a la playa del Socorro, o al Puerto de la Cruz, efectivamente, o al Rincón, o al podemos ir, vamos, porque la temperatura lo permite. Claro, por supuesto. Pero no disfrutamos de ese sol. La playa pide sol. Exacto. Y la playa y el cuerpo de una persona también. Correcto. Y dándole vueltas a la cabeza con lo de las dos capas de alisio, claro, hay una cosa curiosa que es que cuando estás en el puerto y decides subir al Teide, claro, tú vas haciendo el trayecto, subes por la Orotava, te empieza a poner como una chaquetita. Sigues subiendo, estás llegando a la altura más o menos de Pinoleres, te pones otro suéter encima. Como la cebolla. Exacto, vas como la cebolla, como capa, y hasta más o menos pasando un cacho de la caldera, ya empiezas a notar calor, y empiezas a quitar. Porque esa diferencia de altura, imagino, será por esas capas, a lo mejor. Sí, claro, la explicación es la misma y ya de forma intuitiva lo estamos viendo, ¿no? Si nosotros salimos del puerto, va subiendo, tiene una atmósfera, pero no está condensada. Pero claro, a medida que va subiendo, esa nube condensada lleva a que baje la temperatura. De hecho, suaviza las temperaturas en todo el valle en verano, que deberían ser más altas. Exacto. Incluso vemos hasta que llueve. Nos llueve, pero no está lloviendo, pero cae agua. Exacto. Vale. Y de repente llega un momento a la altura de 1.400, 1.500 metros, depende del día, pues desaparece la nube y entramos en una insolación absoluta, un calor, y entonces empezamos a quitarnos las capas de ropa. Efectivamente, eso es el tránsito del alisio inferior al superior en el techo, que es lo que se llama la cota de inversión térmica. Y es inversión térmica porque se invierte lo lógico, que sería al subir que baje la temperatura y de repente empieza a subir. Es todo lo contrario, porque es lo que habías comentado también antes, de que cuanto más altura, más frío. En cambio aquí es todo lo contrario, cuanto más altura, más calor. Y además es delicado cuando
excursión al Teide habría que ponernos más crema protectora que, Claro, mucho más. incluso que en la playa. ¿Por qué? Porque al no haber nubes, si la atmósfera es mucho más limpia, no hay nubes, entonces la insolación es más directa, mucho más directa. Mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, ese cambio de temperatura, la cota de inversión térmica, es lo que produce Estoy en la pelea de las dos masas de aire. Exacto. Y pues está interesante, claro, y eso también es lo que no permite, ese techo, es lo que no permite que las nubes pasen del norte al sur, sino que se queden siempre estancadas aquí, que eso también nos da rabia a nosotros como norteños, que vemos las nubes y dicen, chacho, pero pasa para el sur, por Dios, déjanos aquí ya tranquilo con un poquito de sol. Por lo menos que si el enemigo está también fastidiado, yo estoy más tranquilo, ¿no? Efectivamente. Ese problema no lo tienen, por ejemplo, normalmente en islas como el Hierro o La Gomera, sobre todo en el Hierro, ¿no? Porque eso también, la tipología de islas en función de la orografía, de la altura, nos da lo que tú estás hablando. En islas, vamos de continente africano hacia el Atlántico, Lanzarote y Fuerteventura son islas bajas, allí son claro, no tienen la parte altura del desierto, suficiente. no hay altura, con lo cual los alisios ven nubes cuando hay nubes, pero pasan, no hay ningún problema. Y no hay mar de nubes en el sentido que estamos hablando nosotros. Efectivamente. En las islas como La Palma, Gran Canaria y Tenerife hay altura suficiente para que la cota de la inversión térmica, es decir, los dos alisios se encuentren dentro de la orografía de la isla. Exacto. Con lo cual, lo que tú estás hablando, donde, como hay altura, llega por encima de los 1.500 metros y ahí se queda y no continúa. Por ejemplo, en Anaga, yo no sé si lo han visto, porque es curiosísimo, muchas veces viene por la autopista del sur hacia Santa Cruz y ves rebosando las nubes sobre Santa Cruz y que, claro, al llegar, pues, ¿qué ocurre ahí? Que Anaga no tiene altura suficiente como para retener todo el rato ahí. Exacto. Entonces se desborda como si fuera una cascada. Y ves tú, y además, dependiendo de la intensidad del alisio y de la condensación, una imagen preciosa, ¿no? Pues sí. Eso se entiende. Sí. Pues eso es lo que ocurre en el Hierro y en La Gomera. Si conocemos el Hierro y La Gomera, veremos que subimos, bajamos, estamos todo el rato metiéndonos en el mar de nubes, saliendo del mar de nubes. ¿Por qué? Porque la altura en La Gomera tiene un poco más, entonces en Garabanay, pero bueno, pero están en la posma, ¿no? En la posma perpetua. Están justo en el límite del techo. Correcto. Sí. Pero aquí en Tenerife lo que ocurre es que viene del norte, claro, se queda aquí en lo que nosotros llamamos norte, y entonces la vertiente del sur normalmente está soleada. Soleada y con buen tiempo. Antes de la montaña de Guasa, de la Galleta, de la montaña de Guasa, de Santa Cruz, en esa vertiente estamos con viento continuo, Candelaria, Caletilla y viento... Las tierras de los vientos. De los vientos. ¿Y por qué? Porque ahí viene continúa el alisio. ¿Qué pasa? Que en la montaña de Guasa la isla entra. Claro. Lo cual ya queda al socaire. Entonces, como quedas ahí guardadito, de los cristianos hacia abajo, es la mejor zona. La mejor zona porque es la más cálida. Siendo ustedes de la Orotava, ya Playa La Arena es el acabose. Efectivamente. Sí, ahí ya, olvídate. Y entonces, claro, nosotros, yo me incluyo porque también lo he dicho muchas veces, odiamos la panza de burro. Pero realmente, más que odiarla, tenemos que incluso agradecerla, ¿no? Porque claro, eso es bueno en cuanto a la ecología de la isla. Sí, correcto, es fundamental, determina no solo la climatología, sino también las distribuciones vegetales, que eso podemos entrar otro día, pero el mar de nube, la panza burro, tiene dos elementos claves para la vida en las islas, ¿no? En las islas donde se forma. Uno es que suaviza las temperaturas altas, en verano es verdad que no vemos el sol, pero no tenemos las temperaturas tan altas como deberíamos por la zona donde estamos, la zona subtropical, efectivamente, 28, 29 grados de latitud, bueno, ahí tendríamos unas temperaturas mucho más elevadas. Esta panza de burro, el mar de nube, no la suaviza. La diferencia entre el Valle de Adeje y el Valle de la Orotava, que estamos aquí, pues es clara, ¿no? Y eso, quiera que no, se agradece. Otra es que en medianía, que es donde se forma
mar de Nubes, la agricultura se da de maravilla. Claro, porque está De húmedo secano, todo. correcto, tienes agua, tienes de secano. En el sur, si quieres, pues habría es más complicado y Mucho más. ¿no? Y sobre todo, porque tengamos en cuenta una cosa, en Canarias, estamos hablando de las islas occidentales, llueve poco, llueve muy poco. Nosotros dicen, no, ¿cómo que no? Si vienen unos temporales, no, vale. Vienen unos temporales y está un día y medio, 2 días, descarga un montón, descarga tan rápido que al suelo no le da tiempo de absorber. Exacto. Entonces corre las correnterías brutal, arrasa Con todo. con el barranco, tal, y de hecho termina con tierra, con todo. Vemos la desembocadura Sí, de los barrancos. que se ve el mar Pero, lleno de tierra. correcto, pero de resto no llueve. No es de las zonas templadas, que está todo el año, toda la mayor parte del tiempo, incluso lloviendo, ¿no? El chipi-chipi. O temporales, pero aquí llueve poco. Pero el alisio nos permite captar agua de lluvia por condensación, lo que se llama la precipitación horizontal. ¿Vale? Que es lo que tú antes comentabas, que cuando subimos, llegamos por agua mansa y te vas abrigando y vas viendo cómo cae agua. Exacto, cómo cae agua. Cae agua, pero no está lloviendo. Efectivamente. Porque las hojas condensan. De hecho, en las zonas del mar de Nubes, tenemos lo que es la laurisilva, el fallar brezal, ¿no? El Monteverde, que llamamos nosotros Monteverde todo junto, Monteverde. Sí. Y ahí las hojas, si te fijas, la forma de las hojas son bastante lanceoladas todas, en menor tamaño, porque están adaptadas a la condensación del agua. Condensan agua, entonces va goteando. Y eso es gracias a eso, en buena medida. Todo, antes era buena parte de la lluvia que nosotros disponíamos, del agua que disponíamos, era de lluvia horizontal. Ya no es tanta Claro, ya no. importancia porque ya sacamos infinitamente más agua de la que se repone. Exactamente. Tenemos problemas acuíferos, eso ya es otro problema. ¿Vale? Pero antiguamente era lo que permitía tener agua, manantiales, las galerías, etc. La fuente, como yo recuerdo de historias de mi abuela, de que iba a la fuente siempre a coger el agua. Que era increíble eso, es maravilloso. Y claro, eso ayuda, sobre todo también, como nombraste antes, la vegetación, porque claro, si vemos las islas orientales, que son, por ejemplo, Fuerteventura, Lanzarote, claro, al no chocar esa capa inferior sería, ¿no? La de los alisios, al no tener un objeto, un obstáculo con que chocar, claro, llueve menos, hay menos humedad, por eso son unas islas más secas. Desérticas. Exacto, incluso esa misma diferencia, que es lo que maravilla a muchas personas también aquí, la tenemos aquí en Tenerife. El norte está lleno de vegetación, es verde, ves que tú ves a todos lados y ves todo verde. En cambio, si cambias de vertiente y te vas a la vertiente sur de la isla, todo desértico, todo que apenas ves planta, apenas ves vegetación, lo ves todo marrón. Y claro, y eso imagino que será por esa misma cosa, de que choca en el norte, hay humedad, agua, genera humedad, correcto. genera esa vegetación, y claro, al no llegar esa humedad al sur, entonces claro, el sur está mucho más desértico, no tiene mucha más vegetación. Si tú piensas que pensemos que donde hay agua hay vida, y donde hay Efectivamente. poca agua hay Hay vida adaptada a esa poca agua. Efectivamente. Las características de la vegetación de costa, incluso en el norte, son, pero sobre todo en el sur, las tabaibas, las crasas, etcétera, ¿no? Eso lo determina lo que tú estás hablando. Fíjate, en las islas, si tú cogemos Tenerife y pintamos de color cada franja de vegetación, un piso bioclimático de vegetación, se repite en toda la isla. Podemos hacer anillos concéntricos. ¿Qué ocurre? Que en el sur el inferior es más ancho que en el norte, Claro. ¿vale? Y en el norte hay uno que no está en el sur, que es la laurisilva y el fallar brezal. Es verdad, claro. Nosotros partimos de la zona baja, de Mareal, después Tabaiba, Cardones, la parte ahí en el sur ya hemos dicho que sube un poco más, después tienes la zona, o sea, el Termo Canario, que es donde estamos viviendo todos, que por eso no nos hemos cargado, el Dragos, Palmera, Sabinas, etcétera. Bueno, en la culata, en la cantidad de la culata, pues bueno, hay
resquicio y un relicto que todavía bueno, se ha ocurrido montar una carretera o un edificio en el acantilado, ¿no? Pero bueno, se puede ver. Y después tiene en el norte, entre los 400, bueno, y los 1000 y pico metros, es donde tenemos la humedad del mar de nubes y ahí es donde se desarrolla el Monteverde, donde hay nubes más persistentes, tenemos laurisilva y en zonas más fastidiadas, con más viento, además sequedad, tenemos un fallar brezal, pero bueno, deben ser todo el Monteverde. Por encima de eso tenemos el Pinar y ya por encima queda la alta montaña, ¿no? Lo que es lo de la Cañada. Y eso lo determina la climatología, y la climatología hemos dicho que está tremendamente influenciada por el régimen de los alisios, ¿no? Pues eso nos lo explica, ¿no? Pues es que es una maravilla poder conocer todo esto por parte tuya, la verdad se agradece un montón. Se agradece un montón toda esta información, es que yo estoy aquí maravillado. Yo es que puedo estar horas y horas hablando sobre esto. Sí, es curioso y a nosotros no nos llama tanto la atención porque lo estamos viendo de toda la vida. Exacto. Pero la gente que viene de fuera, pues... esto es una maravilla. Y suben a la cañada, están en los miradores, entonces ven el mar de nubes, ven el Teide, la parte del Teide cuando subimos por la Esperanza, por Efectivamente. ejemplo, la parte del Teide, tienes el mirador allí el mar de nubes y se llama, porque en la península, en zona de latitud más alta, pues tú coges, no existe eso, el clima es mucho más estable durante cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Otra cosa aquí, la orientación de la isla, orientación incluso hasta a nivel de barranco, hay condiciones locales que son los microclimas, dice, pero vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Hay una ruta preciosa que yo no sé si recomendarla porque al final se me dice que tú la recomiendas y al final ya se las carga porque va todo. Claro, si va corriendo, se va corriendo la voz. Claro. Siendo un medio radiofónico más, ¿no? Pero hay una ruta que yo la solemos hacer en bicicleta de montaña, pero hay gente que la hace caminando, que sale de las lagunetas, ¿sabes? Las lagunetas donde está el arborismo y tal. Bueno, pues sales de ahí y vas por la vertiente sur hasta llegas hasta Arafo, hasta la carretera de subida de Arafo a la mediana, ¿no? Es fácil y después llegas a Arafo, a la carretera, sube y te dejas caer por la vertiente norte. Pues nosotros hemos hecho esa ruta en bicicleta y de un barranco a otro tenés que pararnos porque son unos barrancos curiosos que entran en el valle de Weimar, ¿no? Sí. Y de un barranco a otro es de frío te tienes que poner el chubasquero, pero pasa, gira y es un calor, te quitas el chubasquero y te vuelves loco, ¿no? No siempre. Claro. Pero son unos microclimas hipermarcados y a nivel general de la isla tenemos los microclimas, ¿no? Lo que maravilla otra también. cosa que llama la atención a la gente que nos visita, ¿no? ¿Y los vientos alisios están influenciados por el viento sahariano, tanto por la calima como...? No, bueno, el régimen normal, entendido por la mayor parte del tiempo, es el de los alisios, ¿no? El que hemos hablado. Pero después hay perturbaciones a este régimen normal, que son tres elementos que vamos a identificar rápidamente. Uno es el que tú has hablado, que son los vientos locales, ahí vienen, lo que traen es arena, tierra del desierto, del Sahara, y tormenta en el Sahara, y lo trae, con lo cual el viento alisio debe funcionar a veces, pero bueno, realmente deja de funcionar el régimen alisio y ese viento local lo trae. Hay imágenes de satélite que invito a los radioyentes a que lo miren en Google, lo pongan y se ve como la lengua de arena del Sahara viene directamente, sale y se ve las islas y como a veces incluso se detecta en el otro lado del Atlántico, incluso también afecta al sur de Europa y yo he estado en Galicia y esto huele a calima, y efectivamente no es la calima nuestra, que aquí llega, no ves a 100 metros, pero sí es verdad que llega, dependiendo de la potencia del fenómeno, puede llegar como muy lejos de eso, ¿no?
Y después hay otras dos perturbaciones que vamos a identificar rápidamente. Una es cuando hay una invasión de un frente polar del norte, y en un frente polar nosotros cogemos cola, es decir, la península, toda Europa está fuerte, y a nosotros nos llega esa invasión de aire de polar o subpolar, de viento, y son lo que llamamos temporales de norte. Esos son los que nos dejan nieve en las cumbres. En La Palma, en Gran Canaria, aquí nos dejan nieve, ¿no? Que son cuando amanece el Teide. Todo blanquito. Esos son temporales que llevamos del norte, y que quien más los teme son la gente del sur. Porque, o temía, como decía Miguel Hernández, bueno, estamos hablando de antes, pues aquí igual antes, cuando habría agricultura en la isla, quien lo temía era la gente del sur, porque venía el temporal, bueno, vale, aquí se canalizaba por los barrancos, pero ahí el viento iba cogiendo velocidad, y ya al pasar la vertiente ya, y así lo destruye todo. Unos destrozos de cuando había invernaderos, cuando había... Y después otra perturbación típica también, no sé si, yo que hablo del delta, pero yo me doy cuenta que mis hijas no vivieron el delta, por ejemplo, pero eran muy pequeñas, la mayor, pero son los temporales que llamamos del sur, realmente son del suroeste, son las borrascas que decíamos en la parte por debajo de nosotros, pues hay una invasión, esa borrasca se desplaza y descarga lluvia también, descarga mucha lluvia, sobre todo en la zona de la vertiente sur, y ahí quien lo teme, quien teme eso, ¿no? La gente, claro. Ahora el viento coge velocidad por el otro lado, entonces cuando baja, ¿no? Pero bueno, esas son las tres perturbaciones de la climatología normal de los alisios. Exacto. Y es que, claro, tienes tantos choques de vientos que, claro, incluso también a veces he visto que los alisios como que conjuntan junto con los vientos del Sáhara, porque hay viendo antes de lo de la foto, una foto de satélite que se ve el manto marrón ocupando las islas, hay una foto que fue premio nacional o premio internacional de la NASA, de las islas, que parecía que estaban navegando por el mar Atlántico. Y entonces, claro, esa foto, viéndola yo así en cabeza, claro, ese rastro que dejaba, imagino que será el viento alisio chocando con el viento del Sáhara, ¿no? Sí, me suena la foto, no la veo, pero sí, vamos, entiende decir eso, como estamos desplazando el siroco, es más local, pero sí, claro, se va generando lo que tú dices, entonces van reajustándose, ¿no? Claro, entonces, claro, ahí se ve perfectamente no la fusión, sino el choque que tienen los vientos, porque claro, uno empuja a un lado hacia de este a oeste y el otro empuja del norte a sur, claro, entonces ves ese choque perfectamente en la foto. Sí. Es que esto es... curioso. Sí, es muy curioso, a mí me interesa un montón. Entonces, mar de nubes, que tanto odiamos todos, en verdad, nos acaba ayudando. Espero que a partir de hoy, quien nos esté escuchando, pues pase a odiarlo un poquito menos. Claro, por supuesto. Tú piensas que si no hubiese mar de nubes, estaríamos probablemente en un desierto. Sí, sería más como... Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Si no hubiese altura, claro. Todo más desértico, más seco, sobre todo también. Pues, Antonio, maravillado me tienes aquí, imagino que a nuestros radio oyentes. Por supuesto que no, Nuestros radio oyentes están también, seguramente maravillados también con la panza de burro, diciendo, yo aquí odiándola y todo lo que nos ayude. Por lo veo cuando las papas negras, y bueno, el mar de nubes me aporta la papa negra y el trabajo de la campesina y del campesino, obviamente, y quien las saca, pero el agua nos las pone el mar de nubes. Y eso se agradece a fin de cuentas un montón. Antiguamente se agradecía más, como antiguamente era más intenso, pero hoy en día también tiene su ayuda y muy buena ayuda también. Sí, claro. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Correcto. Incluso antes de acabar, ¿tienes alguna pregunta que formular para el siguiente programa? Perfecto, ¿sí lo tienes? Tengo una pregunta. Perfecto, para nuestro séptimo programa tenemos una pregunta interesante. Vamos a ver cuál es esa pregunta. La pregunta es la siguiente. Todos hemos oído hablar de la mosca del vinagre. Sí. La mosquita, la Drosophila melanogaster, ¿no? Vale, la pregunta de buscar información es ¿por qué esa mosca, ese insecto tan diminuto y tan
fastidión, es tan importante en la investigación científica, porque es muy importante. Y en la investigación científica, incluso aplicado a humanos. Pues interesante. ¿Por qué es tan importante para la ciencia un insecto como la mosca del vinagre? Ya tengo la intriga ya de que llegue el próximo programa para poder saber la respuesta a esa pregunta. No es muy buena pregunta, la verdad, es una muy buena pregunta. El director de Fundoro vendrá y la contestará. Perfecto. Espero que no me mate cuando se lo diga. No lo creo. En absoluto. Él sabe del tema. Bueno, eso entonces es maravilloso. Estaré atento para el próximo programa porque ya tengo la curiosidad. Lo recomiendo. A mí me pasa con todos los programas que veo la pregunta y quiero ver el siguiente. A ver ¿por qué? Pues este lo recomiendo especialmente, la respuesta a esta pregunta, porque es sorprendente. Se van a sorprender quien no la conozca. Pues Antonio Hernández, muchísimas gracias entonces Gracias por venir aquí una vez Muy más. bien. Invitadísimo que estás de nuevo. Cuando quieras volver, aquí están las puertas abiertas. Muy bien. Y siempre estaremos en contacto ante todo y con el oído puesto para escucharte esas maravillosas charlas que das y esa información como la das. Es maravilloso. Mira, tienes alucinado. Venga, Tienes alucinado. Pues nada, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos veremos. Muchísimas gracias también a nuestros queridos radio oyentes. Gracias a Tomás Afonso, que siempre está ahí en la parte técnica también, maravillado, que está también con la charla de Antonio. Y a Agapito de Cruz Franco también, que está ahí maravillado, que están los dos, vamos, alucinados también, alucinados. Y yo también, pues bueno, Jorge Bravo, aquí estaré siempre para nuestros queridos radio oyentes en Radio La Voz Joven de la Casa de la Juventud de La Orotava.